Comenzamos con el curso de electrocardiograma, es un curso muy cortito, son 3 clases y las vamos a ver todas ahora. Por supuesto que vamos a hacer un descanso entre una y otra. En la primera parte, que es un poco la parte más extensa, lo que vamos a ver es electrocardiograma normal y algunas cositas de patológico. Por empezar, lo que decimos del electrocardiograma es que es un estudio muy fácil de hacer, no es invasivo, incluso también se puede hacer en estos tiempos de pandemia a domicilio. Ustedes pueden llamar a un técnico que venga con el aparatito, con el electrocardiógrafo y se los haga a domicilio. Y ahora también hay algunos software que, no sé si ustedes los han visto, son como unas plaquitas donde los pacientes ponen los 2 dedos, ¿sí? Y eso hace de electrodo y en el celular les registra un monitoreo, digamos, de las principales derivaciones. Así que hoy en día hay muchos dispositivos y muchos aparatos y muchos programitas, con lo cual no es necesario ir a un hospital o a una guardia o a una clínica para hacérselo. Se lo pueden hacer en su casa. Nosotros durante esta pandemia y esta cuarentena estábamos viendo pacientes a domicilio con un colega, un compañero mío, y hacíamos eso, teníamos el aparatito y hacíamos los electros y los veíamos en el celular. Bueno, en general, nosotros con el aparato convencional vamos a tener un aparato que tiene una aguja inscriptora que en un papel que es termosensible va a ir inscribiendo lo que llamamos ondas y complejos. Es decir, son deflexiones de la aguja hacia arriba, cuando son hacia arriba decimos que son positivas, o hacia abajo que son negativas. Y también, si tenemos un paciente internado en terapia intensiva, por ejemplo, la actividad eléctrica del corazón la podemos ver en un monitor, ¿sí? Recuerden siempre que el electrocardiograma es eso, es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón. Bien, lo podemos hacer muchas veces, lo podemos repetir, no tiene ningún tipo de problema para el paciente ni causa ningún tipo de daño. Hay algunas medidas que tenemos que conocer simplemente porque cuando uno lee un electrocardiograma, cuando uno lo interpreta, tiene que saber aproximadamente cuánto tiene que tener una onda de ancho o de alto, porque si es más cortita o si es más angosta o si es más ancha o si es más alta, ahí es donde empezamos a ver todas las patologías. Entonces, en el papel termosensible, hacia arriba lo que vamos a medir es la amplitud, que es el voltaje. Y cada cuadradito chiquitito, como dice acá, equivale a 1 milímetro o a 0,1 milivoltios. Cada cuadrado grande va a tener 5 cuadraditos de alto por 5 de ancho. De modo que cada 2 cuadrados grandes, nosotros ahí vamos a tener 10 milímetros, que es lo mismo que 1 centímetro, y eso equivale a 1 milivoltio. Luego tenemos en el eje horizontal el tiempo, ¿sí? El papel va a correr a una velocidad de 25 milímetros por segundo. Cada cuadradito pequeño mide 0,04 segundos y como hay 5 en cada cuadrado grande, voy a tener 0,20 segundos. De todos modos, estas medidas ahora no se las tienen que acordar, yo se las voy repitiendo cuando vayamos viendo las patologías que sí tienen alteraciones de estas medidas. Bien, nosotros más o menos cada 5 cuadrados tenemos un segundo, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora qué es una onda, un complejo, un segmento o un intervalo. Ondas, dijimos que eran las inscripciones que hace la aguja o las deflexiones hacia arriba o hacia abajo. Tenemos la onda P, que es la verde que vemos aquí, que es la despolarización de las aurículas. Luego tenemos la onda Q, que es la despolarización del septum o tabique interventricular. La onda R, que es la que vemos aquí en rojo, que es la más importante, es la despolarización del ventrículo izquierdo. Y esta onda S, que se ve en violeta, es la despolarización del ventrículo derecho. Luego viene la onda T, que es esta azul, que es la repolarización de los ventrículos, principalmente del complejo QRS. Cuando yo tengo 2 ondas seguidas o más, 2 o 3, como pasa aquí, llamamos a eso un complejo. Podemos tener complejo QRS.
Por lo general a la R se le dice que es el latido del corazón, ¿m? Que en realidad es la despolarización del ventrículo izquierdo, ese es el latido del corazón. Luego tenemos unos segmentos isoeléctricos que están marcados aquí en gris oscuro. Todos estos segmentos son las líneas isoeléctricas que unen ondas o ondas con complejos. Tenemos dos que son muy importantes. El segmento PR, que lo vamos a ver alterado en la pericarditis seca desciende y hace como un piquito, y el segmento ST, que es el más importante de todo el electrocardiograma, que si se va para arriba o si se va para abajo, me indica que el paciente se está infartando. Después vamos a ver la diferencia entre lo que es un infarto supra-ST y un infarto infra-ST. Básicamente el infarto supra-ST es una emergencia porque el paciente se muere ahí. Con el infarto infra-ST vamos a tener un poco más de tiempo para poder tratar. Y por último tenemos lo que se llaman intervalos. Intervalos son la suma de una onda y un complejo, una o más ondas, ¿sí? Y un complejo. Y hay un intervalo importante que es el intervalo PR, ¿sí? Que tiene que tener una medida determinada que ya vamos a ver. Y el otro intervalo que conocemos es el intervalo QT. El intervalo PR va a estar alterado cuando yo tenga la conducción eléctrica muy rápida o muy lenta. Cuando la tengo muy rápida voy a tener los síndromes de preexcitación y cuando la tenga lenta voy a tener los bloqueos auriculoventriculares. Y el intervalo QT, más que nada, lo voy a tener alterado por causas metabólicas. Se puede acortar o agrandar o achicar o alargar dependiendo de si tengo hiper o hipopotasemia o hipercalcemia, o si tengo intoxicación con antiarrítmicos, o si le estoy administrando al paciente digoxina, y ya lo vamos a ver casi al final. Así que básicamente estos son los elementos que compone el electrocardiograma y nosotros vamos a ver las patologías cuando estén alteradas todas estas formas. Vamos a ver cuánto tiene que medir cuando es normal y cuánto empiezan a medir o a cambiar cuando empiezan a ser patológicos. Para estudiar electrocardiograma normal vamos a hacer un breve repaso, muy breve, de lo que son sistema cardionector, derivaciones, ritmo, frecuencia, eje y ondas, complejos, segmentos, intervalos, que en realidad es lo que vimos recién. El corazón tiene una doble inervación. Por un lado está inervado por el nervio vago, que es la inervación visceral que tiene, y por otro lado tiene un sistema que se llama sistema cardionector, que es la inervación propia, intrínseca del corazón. Recuerden que los miocardiocitos en realidad son células musculares especializadas que tienen propiedades también de las células nerviosas porque son autoexcitables. Así que nosotros vamos a repasar ahora lo que es el sistema cardionector y vamos a ver cómo la actividad eléctrica se genera en el nodo sinusal, va al nodo AB y de ahí se distribuye al resto del miocardio, y eso es lo que vamos a ver en el dibujito que me representa el electrocardiograma. Como les dije recién, el nodo sinusal, ¿sí? Que ustedes lo van a encontrar aquí en la pared posterior y superior de la aurícula derecha, también se llama nódulo o nodo de Kitty-Flack y es el marcapasos del corazón. Ahí es donde se inicia la actividad eléctrica del corazón. Luego esa corriente eléctrica va a pasar por nodos internodales hacia el nodo auriculoventricular, y también hay un nodo, un NAS que se llama AS de Bachmann, que va para la aurícula izquierda. El nodo auriculoventricular también se lo llama de Ascoff-Tawara y tiene una velocidad de despolarización mucho menor, entonces actúa de filtro en el caso de que haya arritmias supraventriculares, que son las arritmias que vamos a ver en las aurículas. El nodo sinusal despolariza a una frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos por minuto, siempre estamos hablando de un paciente adulto. Recuerden que los pacientes pediátricos tienen una frecuencia cardíaca muchísimo más alta, ¿sí? Recién como a los 6, 12 años se empieza a normalizar y a tener una frecuencia cardíaca parecida a la del adulto. El nodo AB tiene una frecuencia cardíaca de 40 latidos por minuto. Luego tenemos el haz de His, que es muy cortito, muy pequeño, que discurre aquí por el tabique interventricular y se divide rápidamente en dos ramas, que es rama derecha y rama izquierda.
Y por último, la red de Purkinje, que son estos filamentos que ustedes ven aquí, que se meten en el miocardio. Ahora bien, cuando nosotros hablemos de bloqueos auriculoventriculares, vamos a hablar o problemas en el nodo AB, que lo tenemos aquí, nodo auriculoventricular, o problemas entre el nodo sinusal y el nodo AB en los haces internodales. Y cuando hablamos de bloqueos de rama, hablamos de que está bloqueada la conducción eléctrica en la rama derecha o en la rama izquierda. Así que eso es un poquito para que ustedes se ubiquen cuando hablemos de bloqueos AB o de bloqueos de rama, a qué nos referimos. Lo que está bloqueada es la corriente eléctrica, la conducción. Bueno, para poder hacer el electro, lo que hacemos es colocar electrodos en el paciente. Vamos a poner electrodos en las extremidades, ponemos el rojo en el brazo derecho, el amarillo en el brazo izquierdo y el verde en la pierna izquierda. El negro es lo que consideramos un electrodo neutro o conexión a tierra, como haríamos con un dispositivo en su casa. Luego tenemos otros electrodos que son los precordiales. Estos chupetitos a veces son de colores, pero en general yo no he visto muchos de colores. Los he visto o todos celestes, o todos grises, o todos negros, pero en donde está el chupete, que es de goma, y tiene como una patita que es metálica, ahí dice B1, B2, B3, para que ustedes sepan dónde colocarlo. Si nosotros colocamos mal los electrodos, cualquiera, los anteriores o estos, entonces el electrocardiograma va a dar cualquier cosa, va a salir mal. Así que es importante ver dónde colocamos los electrodos y nosotros a partir de lo que es el ángulo de Lewis, ¿sí? O sea, la unión del manubrio con el resto del esternón, ahí vamos a contar 2 espacios intercostales y en lo que es el cuarto espacio intercostal vamos a empezar a colocar los electrodos. B1 se coloca en el cuarto espacio intercostal, en el borde derecho del esternón, que es este que está pintado de rojo, y del otro lado, el de amarillo, ese es B2, lo vamos a colocar también en el cuarto espacio intercostal, pero del lado izquierdo. En el quinto espacio intercostal vamos a colocar B4, B5 y B6, y B3 lo vamos a colocar a mitad de camino entre B2 y B4. Eso es para que sea más fácil de entender. Y bien, lo que pueden tener como referencia en el caso de B4 es que va a estar en la línea media clavicular, en el quinto espacio intercostal, pero en la línea media clavicular. Luego B5 va a estar sobre la línea axilar anterior y B6 en la línea axilar media. Así que si recuerdan anatómicamente los planos, es fácil de poner los electrodos. De todos modos es práctica, que tienen que poner los electrodos. Bueno, estos electrodos nos van a dar información que las vamos a llamar derivaciones. Las derivaciones son la diferencia de potencial entre 2 puntos del cuerpo o entre un punto y el centro de la persona. Y tenemos derivaciones frontales y derivaciones horizontales. Las horizontales son las precordiales, ¿sí? Y en el plano frontal vamos a tener D1, D2, D3 y ABR, ABL y ABF. AB significa vector amplificado. R es de brazo derecho, L es de brazo izquierdo y F de foot es de pie izquierdo. También podemos tener derivaciones en la espalda, que uno puede poner precordiales en la espalda, ¿sí? Y también podemos tener derivaciones derechas porque uno puede poner algunos electrodos del lado derecho del tórax. Esto ya lo vamos a ver cuando lo usamos, pero por lo general es cuando hay sospecha de problemas en el ventrículo derecho. Con todo este tema de las derivaciones frontales, tanto las bipolares, que son D1, D2, D3, como las unipolares, ABR, ABF y ABL, ustedes dirán, ¿para qué quiero saber todo esto? En realidad se forma el sistema hexaxial y para lo que nos sirve es solamente para 2 cosas. Para ubicar el eje eléctrico del corazón y saber si está normal o si está desviado hacia la izquierda o desviado hacia la derecha, y para armar las caras del corazón cuando yo tengo que decir en qué cara tengo un infarto. Así que por el momento lo único que quiero que recuerden es que
el eje eléctrico del corazón siempre está en el cuadrante, cuando normalmente está correcto o es normal, en el cuadrante inferior izquierdo. Ahora, antes se decía entre 0 y 90 grados. Ahora se acepta que esté entre menos 30, por aquí donde está BL, y más 110. Se extendió un poquitito. Ya vamos a hacer cálculo de eje y van a entender por qué se va para un lado o se va para el otro. Y con respecto a las precordiales, que eran las que poníamos en los espacios intercostales, si ustedes recuerdan, acá está el dibujito, con las precordiales vamos también a poder armar las caras del corazón, porque B1 y B2, estas dos de acá, me van a dar información del septum o del tabique. Entonces las llamamos derivaciones septales. Después tenemos B3 y B4, B3 y B4. Recuerden que el corazón está ubicado así, ¿sí? Tiene el tamaño de un puño y está ubicado en este sentido. Bueno, aquí está dibujado, ¿no? Como está ubicado. B3 y B4 van a ser las derivaciones anteriores, nos van a dar información de la cara anterior o cara apical del corazón. Y B5 y B6, que están por acá, son las laterales bajas, la cara lateral baja. Entonces, B1, B2, derivaciones septales, B3, B4 anteriores y B5, B6, lateral baja. Si juntamos todo ahora, ¿sí? Si juntamos las derivaciones frontales con las precordiales, podemos armar todas las caras del corazón. Vamos a tener que ABL y D1 van a ser la cara lateral alta, D2, D3 y ABF van a ser la cara inferior del corazón, que también se la llama cara diafragmática porque es la que apoya sobre el diafragma. Y después nuevamente B1, B2 septales, B3, B4 anterior y B5, B6 lateral baja. Cuando veamos la parte de infarto, que es en la última hora de clase, vamos a poder ver dónde está el infarto y en qué caras está con este tipo de información, ¿no? Vamos a ir viendo. Bien, ¿qué tiene que tener el electrocardiograma para ser considerado normal? Tiene que tener un ritmo sinusal regular. Todo esto ahora vamos a ver qué es y cómo se calcula y cómo se ve en el electro. Tiene que tener una frecuencia cardíaca normal entre 60 y 100 latidos por minuto. El eje, preferentemente en el cuadrante inferior izquierdo, pero puede estar entre menos 30 y más 110. La onda P, que era la de la despolarización de las aurículas, ¿recuerdan? Es esta onda que tenemos aquí. Esa onda P no puede medir más de 2 cuadraditos y medio de alto por 2 cuadraditos y medio de ancho. Y siempre tiene que ser positiva en la derivación de 2. Eso me indica que el ritmo es sinusal. El intervalo PR, que era desde donde empieza la onda P hasta donde empieza el QRS, ese intervalo tiene que medir entre 3 y 5 cuadraditos pequeñitos, es decir, entre 0,12 y 0,20 segundos. Si mide menos de 3 cuadraditos o menos de 0,12, entonces tengo un síndrome de preexcitación. Si mide más de 5, o más de 0,20 segundos o 0,2, que es lo mismo, voy a tener un problema de bloqueo auriculoventricular. El QRS tiene que ser un QRS limpio, sin melladuras, sin empastamientos. Ahora vamos a ver qué es una melladura, qué es un empastamiento. Y ustedes van a ver que acá son chiquititos, después se hacen más grandes, después más grandes, más grandes, más grandes, y después se vuelven a achicar. Eso se llama progresión de las R's. Y tiene que ver con que siempre en la cara anterior, que las derivaciones eran B3 y B4, el latido ahí se escucha mucho más fuerte. Entonces, por eso está así tan grande la onda R. En ABR, siempre todo lo van a ver negativo, es decir, todo va a estar para abajo. Si ustedes ven algo que esté positivo, es porque hay un problema en el ventrículo derecho o del lado derecho del corazón. El intervalo QRS, dijimos que tenía que ser positivo en todas las derivaciones, en algunas puede ser que sea isodifásico, ven acá en D3, es lo mismo para arriba que para abajo,
pero en general es positivo en todas las derivaciones. El segmento ST siempre tiene que estar alineado con la línea de base. Aquí lo tenemos bien alineado con la línea de base, no tiene que irse ni para arriba ni para abajo. La onda T siempre tiene que ser asimétrica y tener la misma polaridad que el QRS. Si el QRS está para arriba, la onda T también. Si el QRS está para abajo, la onda T también. Y el intervalo QT más o menos mide 0,44 segundos, el QT corregido. El QT varía mucho con la frecuencia cardíaca, así que hay una fórmula de QT corregido que se usa, pero mide aproximadamente entre 8 y 10 cuadraditos chiquititos. Por supuesto que muchas veces ustedes no ven los cuadraditos chiquititos como para contarlos, pero recuerden que cada cuadrado grande tiene 5 cuadrados pequeños. Eso por lo menos para poder guiarse. ¿Cómo es el ritmo sinusal regular? Cuando el ritmo se origina en el nodo sinusal, es decir, en la aurícula derecha, y la onda P es positiva en D2, yo tengo un ritmo sinusal. Que sea regular quiere decir que de cada complejo QRS al otro tengo la misma distancia. Lo pueden medir con una regla, lo pueden medir con la cantidad de cuadrados grandes, cuadrados chiquitos, como ustedes quieran. Pero tiene entre una R y la otra, o entre un complejo QRS y el otro, tiene que existir la misma distancia siempre. Eso es que es regular. Y el intervalo PR, que era el que teníamos desde donde empieza la onda P hasta donde empieza el QRS, es decir, abarca la onda P y el segmento PR. Todo esto tiene que medir entre 3 y 5 cuadraditos chiquititos. Así que si cumple con todo eso, tenemos un ritmo sinusal regular, normal. La frecuencia cardíaca normal es entre 60 y 100 latidos por minuto y podemos tener o una bradicardia si es menor a 60 o una taquicardia si es mayor a 100. Recuerden que estos son los valores de pacientes adultos. Los deportistas que entrenan mucho están muy acostumbrados a tener una alta exigencia de actividad física y que no se les dispare, digamos, la frecuencia cardíaca. Así que es muy típico de ver un deportista que cuando está en reposo y no está haciendo ejercicio, tenga una bradicardia, pero es una bradicardia fisiológica. De la misma manera que a veces las mujeres embarazadas pueden estar más taquicárdicas y también es fisiológico. Pero bien, aquí tenemos imágenes de lo que sería una taquicardia, una bradicardia y una arritmia, cuando el latido no es regular, cuando el latido es irregular. En este caso es una arritmia sinusal, ¿sí? Pero hay muchas arritmias y ya las vamos a estudiar. ¿Cómo calculamos la frecuencia cardíaca? Normalmente lo que hace todo el mundo es agarrar dos ondas R cuando el ritmo es regular, ¿sí? No cuando tengo un ritmo irregular. Cuando el ritmo es regular, puedo agarrar dos ondas R, contar la cantidad de cuadrados grandes y hacer 300 dividido la cantidad de cuadrados grandes. Si yo tuviera dos cuadrados grandes, ¿sí? O tres, aquí tenemos tres cuadrados grandes, por ejemplo, si yo hago 300 dividido 3 me da 100. Esa sería la frecuencia cardíaca. Si tuviera 2 serían 150, si tuviera 3 o 4 serían 75, es decir, es un poquito lo que vemos acá. Y en el caso de los latidos demasiado lentos, por lo general vamos a tener más de 5 cuadrados grandes entre una R y la otra. En el caso de las taquicardias tenemos menos de 3. ¿Sí? Ahora, cuando el latido es irregular, nosotros lo que hacemos es una tira larga que se llama D2 largo, hacemos el D2 largo, y el D2 largo tiene más o menos 30 cuadrados grandes, son más o menos 6 segundos. Ahí contamos cuántas R's tenemos, o QRS, como quieran llamarlo, y a eso lo multiplicamos por 10. Por ejemplo, si yo cuento y tengo 12 R's o 12 QRS multiplicado por 10, 120, esa es mi frecuencia cardíaca. Porque en el latido irregular, ustedes, por ejemplo, acá entre estas dos pueden tener 2 o 3 cuadrados grandes y acá pueden tener como 6 y acá 4. Entonces, por eso es que no se puede contar de esa manera. En cuanto a las regulares, también había otra manera de contarlo que era con los cuadraditos pequeños.
uno contaba todos los cuadraditos pequeños entre una onda R y la otra y hacía 1500 dividido la cantidad de cuadrados pequeños y eso le daba la frecuencia cardíaca. La manera más fácil de calcularlo es como lo calculamos para el latido irregular. Eso se puede usar para el latido irregular o para el regular, cualquiera de los dos. La realidad es que hoy las máquinas ya anotan la frecuencia cardíaca y cuando saca la tira del electro, por supuesto que dice frecuencia cardíaca tanto, entonces no hace falta contarlo. Pero bueno, si les toca algún electrocardiograma que no tiene escrito cuánto es la frecuencia cardíaca, la pueden calcular de estas tres maneras. Bueno, el tema del eje. Vamos a ver un minutito el tema del eje cardíaco, cuándo se desvía hacia la derecha y cuándo se desvía a la izquierda. Bien, aquí yo les dejo también el PowerPoint el PDF de este PowerPoint, y hay un videito que si ustedes hacen clic aquí lo van a ver, donde tengo las tres maneras más comunes de calcular el eje cardíaco. Yo uso esta porque es la que a mí me resulta más cómoda. También está la de las perpendiculares, y bueno, y también está la otra que hay que ir contando, los cuadraditos, trazar las bisectrices, es un poquito más compleja, pero es la más exacta. Yo uso esta simplemente para saber si el eje está desviado a la derecha o a la izquierda. Bien, lo que hacemos es ver los QRS o la onda R en D1 y en ABF. Y vamos a ver, si las dos están para arriba, D1 tiene un QRS hacia arriba y ABF también, entonces decimos que el eje es normal y está en el cuadrante inferior izquierdo. Si D1 es positivo y ABF es negativo, entonces el eje está desviado a la izquierda. Si hacemos al revés, D1 negativo y ABF positivo, el eje está desviado hacia la derecha. Y si las dos son negativas, el eje tiene una desviación extrema o se lo considera indeterminado. ¿Cuándo puede pasar una cosa u otra? Por lo general, las personas que tienen hipertensión tienen el eje desviado hacia la izquierda. O a veces con algunas valvulopatías, sobre todo del lado izquierdo del corazón, o con insuficiencia cardíaca, todo eso hace que el eje se desvíe hacia la izquierda. Pero también, cuando tenemos una persona obesa o una mujer embarazada, la panza, ¿sí?, de la persona hace que el corazón, en lugar de estar en diagonal, se horizontalice. Entonces, el corazón, al horizontalizarse, el eje eléctrico se va para la izquierda. Por el contrario, cuando hay personas que tienen patologías pulmonares, ¿sí?, sobre todo las restrictivas, patologías de fibrosis pulmonar, todo ese tipo de problemas, o problemas del lado derecho del corazón, por lo general el corazón se verticaliza y el eje se va hacia la derecha. Indeterminado desviación extrema, el 90% de los casos es porque se pusieron al revés los electrodos. Pero también puede ser que haya un paciente que tenga una dextrocardia, es decir, que el corazón en lugar de tenerlo en el lado izquierdo, lo tenga del lado derecho. Así que son casos en que uno puede encontrar el eje desviado a la izquierda a la derecha o que tenga una desviación extrema. Bien, ¿cómo es la onda P normal? Dijimos que la onda P normal tenía esta forma de sombrerito, no era ni alta ni picuda, ni tenía un doble lomo que es una melladura, nada de eso, es así medio redondeada, y tiene que medir 2,5 cuadraditos de alto por 2,5 de ancho. Acá en el dibujito, bueno, se supone que son 2,5 de alto por 2,5 de ancho, y representa la despolarización de las aurículas, primero de la aurícula derecha y después de la aurícula izquierda. La repolarización de las aurículas antes se creía que quedaban escondidas por el complejo QRS, pero la realidad es que tienen una amplitud, es decir, un voltaje tan bajito que el electrocardiógrafo no llega a registrarlos. Lo que me indica la onda P es que el impulso eléctrico se originó en las aurículas, ¿sí? Y siempre voy a tener una onda P, en casos normales, por supuesto, no en patologías, que precede a todo complejo QRS. No tiene que tener melladuras ni picos, y ahora vamos a ver por qué estamos diciendo que no tiene que tener ni melladuras ni picos.
Porque tenemos dos ondas P que son patológicas. Las ondas P patológicas van a indicar agrandamiento de las cámaras del corazón, principalmente de las aurículas, y las vamos a ver muchas veces cuando tenemos valvulopatías o cuando tenemos hipertrofia o dilatación de las cámaras del corazón. Podemos tener una onda P picuda, que es alta, más alta de 3 cuadraditos o de 2 cuadraditos y medio, y como con un pico, una onda P pulmonar o picuda, se llama P pulmonar o pulmonale, y esa onda va a aparecer por lo general cuando tengo problemas del lado derecho del corazón o en el pulmón. Por eso le decimos onda P pulmonar, ¿sí? Y también por lo que es la arteria pulmonar, que la tenemos del lado derecho del corazón. Por otro lado, tenemos la P mitral. La P mitral no es alta y picuda, sino que es ancha y tiene una melladura. Tiene ese doble lomo que la hace parecer como una M. Si ustedes la ven acá, la P mitral o mitrale, también la pueden encontrar, es una P mellada o con doble lomo. Y esta la vamos a ver cuando tengamos problemas del lado izquierdo del corazón, sobre todo lo que es valvulopatías. Pero bueno, estas son las dos ondas P patológicas, recuérdenlas, una es la P pulmonar, que es alta y picuda, y la otra es la P mitral, que es ancha, baja y mellada. Y aquí tenemos el intervalo PR, que yo les había dicho que era desde donde empezaba la onda P hasta donde empieza el QRS. El intervalo PR normal tiene que medir entre 3 y 5 cuadraditos pequeños, ¿sí?, de ancho en el tiempo. Eso equivale a 0,12 a 0,20 segundos, entre 0,12 y 0,20. Recuerden que cada cuadradito era 0,04. Lo normal es que el intervalo mida eso. Si mide menos de 3 cuadraditos pequeños, es decir, si mide menos de 0,12 segundos, yo tengo la conducción eléctrica muy acelerada. Entonces, eso me da lugar a algo que se llama síndromes de preexcitación. El más conocido es el de Wolff-Parkinson-White, que ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, lo contrario es que tenga la conducción eléctrica muy enlentecida y que el intervalo PR mida más de 5 cuadraditos, que mida 6, que mida 7. Y ahí tenemos los bloqueos aurículo-ventriculares, que ya vamos a ver que son de primero, segundo y tercer grado. Así que menos de 3 cuadraditos o menos de 0,12 segundos, síndromes de preexcitación, y más de 5 cuadraditos o 0,20 segundos, bloqueos auriculoventriculares. Los complejos QRS normales también tienen que ser limpitos, sin melladuras. Melladura se llama cuando hay un piquito, doble pico, por ejemplo, o doble lomo, y tampoco tiene que tener empastamiento. El empastamiento se refiere principalmente, lo vamos a ver en la onda S, cuando en lugar de tener esa forma así de V, suele ser ancha, muy ancha y redondeada. Eso se llama empastamiento. Así que complejos QRS limpios, como se ven ahí, pueden medir entre 2 y 3 cuadraditos de ancho y predominantemente positivos en la mayoría de las derivaciones. Y también tenemos que tener en cuenta que las ondas R en las derivaciones precordiales B5 y B6 no pueden medir más de 25 cuadraditos chiquititos para arriba. Eso equivale a 2,5 milivoltios. Las ondas S en B1 y B2 no pueden medir más de 8 cuadraditos pequeños para abajo. Eso es 0,8 milivoltios, 10 como mucho. Y la onda Q no tiene que ser patológica. La onda Q patológica, por lo general la vemos en las precordiales, ¿sí?, cuando es patológica, y no puede medir más de un cuadradito de ancho y no puede ser muy profunda. Por lo general se dice que es 1/3 de R. La verdad es que una onda Q que sea ancha o principalmente que sea muy profunda nos indica que hay un infarto, que hay necrosis. Y acá tenemos algunos ejemplos de los QRS patológicos. Por ejemplo, en los bloqueos de rama, tanto derecha como izquierda, tenemos QRS raros. Ven que aquí tenemos un QRS que tiene un doble pico, por ejemplo.
En la hipertrofia de ventrículo izquierdo ya vamos a ver lo que es el índice de Sokolov, que es cuando yo sumo la cantidad de cuadraditos pequeños para abajo en las ondas S en B1 y B2, y se lo sumo a la cantidad de cuadraditos para arriba de las ondas R en B5 y B6, si esa suma me da más de 35, entonces me está indicando que tengo una hipertrofia de ventrículo izquierdo. Eso es el índice de Sokolov y ya igual lo vamos a ver cuando veamos hipertrofia. Bien, otras cosas que podemos tener como patologías del QRS son las extrasístoles. Las extrasístoles son latidos muy fuertes, como bombazos, ¿sí?, que uno siente en el corazón, y que pueden estar solos o pueden estar 2, 3, 4 o pueden formar patrones. Acá los tenemos. Ven que acá ustedes tienen QRS normales y un latido muy grande, un QRS muy grande, con una S por lo general empastada, eso es una extrasístole. Si hay dos juntas, las llamamos duplas, y si hay tres o más, las llamamos salva de taquicardia ventricular, porque esto puede desencadenar una taquicardia ventricular. Luego tenemos patrones como el bigeminismo y el trigeminismo, donde en el bigeminismo, que es común de ver en la intoxicación con digitálicos, con digoxina, vamos a tener un QRS normal, una extrasístole, uno normal, una extrasístole. O sea, cuando alterna el primero normal, la segunda es extrasístole, se llama bigeminismo. Cuando yo tengo dos QRS normales y el tercero es un extrasístole, se llama trigeminismo. Dos normales, el tercero un extrasístole, y eso se repite. También existe el cuadrigeminismo. Tenemos tres QRS normales y el cuarto es un extrasístole. Muy bien. Y el segmento ST, que aunque parezca mentira, es lo más importante de todo el electrocardiograma, siempre tiene que estar alineado con la línea de base. O sea, tiene que ser isoeléctrico con la línea de base. Segmento ST, si se me va para arriba o para abajo, me está indicando un infarto. El más grave es el supra-ST, el infarto agudo de miocardio, supra-ST, o síndrome coronario agudo con elevación del ST, porque en esos casos el paciente se puede morir ahí en ese momento. Entonces ahí tengo que correr a hemodinamia o al shock room o a unidad coronaria y reperfundir el área y destapar la arteria que está obstruida urgente. El infra-ST es lo que antiguamente se llamaba un preinfarto. El infra-ST me indica que el paciente se me está infartando, pero me da tiempo. Entonces yo puedo tratarlo urgentemente en el momento con medicación para que no se le termine de tapar la arteria porque está parcialmente tapada, y puedo programar una angioplastía o un tratamiento que haya que hacerle para reperfundir para dentro de una semana o dentro de unos días o dentro de 15 días. Pero ese me da un poco más de tiempo para actuar. Así que básicamente la diferencia es esa. El punto que une el QRS con el ST se llama punto J, y ese debería ser siempre isoeléctrico, estar siempre alineado con la línea de base. La primera alteración que podemos ver cuando se tapa una arteria coronaria o se comprime, porque a veces puede ser que haga un vasoespasmo o que esté comprimida desde afuera hacia adentro y la coronaria esté sana y no se tape, es que al faltar la irrigación, lo que se llama isquemia, no llega oxígeno y entonces hay una onda T que se invierte o se aplana o se puede hacer muy alta y picuda. Entonces, onda T aplanada, invertida o alta y picuda es una onda T que me está indicando que tengo una isquemia. Después de eso viene la lesión y después de eso viene la necrosis. Y para terminar con el primer bloque vamos a hablar un poquito de lo que es el intervalo QT normal y el patológico. El intervalo QT normal, por lo general, esto que está aquí marcado todo en rojo, representa la fase de despolarización de los ventrículos y repolarización de los ventrículos. Se la llama fase refractaria, porque si yo lo vuelvo a estimular el corazón, no va a hacer una contracción ventricular de vuelta. Va desde donde empieza acá la Q, QRS, hasta donde termina la T. El valor normal es más o menos entre 8 y 10 cuadraditos pequeños,
Acá dice entre 0,32 y 0,40. Hay una fórmula de QT corregido, que obviamente nadie hace esta cuenta porque es muy complicada, que es el QT medido dividido la raíz cuadrada de R por R. Bueno, esta cuenta es para ajustarlo y para que no varíe tanto con la frecuencia cardíaca. Entonces, el QT corregido es más o menos de 0,44 segundos. Cuando yo tengo alargamiento del QT, es cuando yo tengo déficit de potasio o de calcio principalmente. Cuando tengo un QT largo, ¿sí? O alargamiento del QT, voy a tener hipopotasemia o hipocalcemia, o también puedo estar teniendo un paciente que esté intoxicado con algún antiarrítmico, como puede ser la miodarona, la quinidina o cualquier antiarrítmico que por lo general tienden a producir bloqueos o alargar. Y el QT corto lo vamos a tener al revés. Cuando yo tenga exceso de potasio o exceso de calcio, ahí se va a cortar el QT. También lo vamos a ver acortado cuando le estamos administrando digoxina a un paciente. No cuando está intoxicado, pero sí cuando está tomando la digoxina, porque la digoxina es una droga cardiotónica que aumenta la fuerza de contracción sin elevar la frecuencia cardíaca. Y esto lo hace porque actúa a nivel de la bomba de sodio-potasio y deja entrar mucho calcio a la célula. Entonces es como tener una hipercalcemia. Así que por eso la administración de digoxina causa el acortamiento del intervalo QT. Pero como ustedes ven, son más que nada cosas metabólicas. Sí recuerden que el potasio, lo que llamamos la calemia, tanto la hipercalemia como la hipocalemia, pueden causar arritmias muy graves, arritmias letales, como es una fibrilación auricular. Así que a veces el problema del potasio, cuando el potasio baja mucho o cuando sube mucho, el paciente se puede morir. Bueno, vamos a hacer un recreo y terminamos acá con el primer bloque. ¿De acuerdo?